Listo. Entonces, como les decía, es importante, ¿sí?, que ustedes tengan en cuenta, primero, en qué posición está la elipse. Hablando gráficamente, miren que la elipse, ¿cierto? Si este es el eje cartesiano o el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces va a depender cómo usted ubicada la elipse, cada uno de esos parámetros que ustedes van a tener en cuenta. Entonces, si la elipse está de esta manera, ¿sí? Me están hablando de una elipse que es vertical. Y si la elipse está ubicada de esta manera, estamos hablando de una elipse horizontal. Ahora, no solamente existen elipses de esa forma, también existen elipses de forma oblicua, aunque no las vamos a trabajar, pero también para que las conozcan por si las ven allí en alguna consulta que ustedes estén realizando, también existen elipses oblicuas, o sea que están ubicadas de esta manera. ¿Listo? Pero estas elipses no las vamos a trabajar nosotros, no compete en este módulo que hace parte de bachillerato, de media académica, no trabajamos elipses oblicuas. ¿Listo? Entonces, ahora, este es el primer caso que estamos trabajando cuando el centro de la elipse coincide con el eje cartesiano, con el centro, el origen del plano cartesiano. Pero también vamos a tener, como vamos a ver acá, ¿sí?, elipses que pueden estar ubicadas de esta manera, o sea, fuera del origen del plano cartesiano, o de esta manera también, ¿sí?, también vamos a tener ubicadas de esta manera. Entonces, no siempre vamos a tener la figura en el centro, con centro en el origen de coordenadas. Entonces, es importante que la tengamos en cuenta. Entonces, vamos a lo primero que nos interesa, la ecuación canónica, y luego a la ecuación general. Al igual que la circunferencia, una elipse tiene una ecuación que puede ser escrita de dos maneras, la forma canónica y la forma general. Entonces, vamos a ver cada una de estas, que son ejercicios similares a lo que ustedes van a desarrollar en el taller. Es importante que reconozcan la elipse de esta manera, ¿sí?, con origen, con centro en el origen, y estas con centro fuera del origen, porque dependiendo de dónde se encuentra el centro de la parábola, pues su ecuación también va a variar. Entonces, hasta allí vamos a continuar con lo que tiene que ver con la ecuación canónica. ¿Listo? Entonces, la ecuación canónica vamos a comenzar a trabajarla con centro en el origen. Entonces, tengamos una elipse, listo, con centro en el origen, y digamos que es una elipse horizontal, que la podemos ver en el documento que les estoy compartiendo aquí. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que si la elipse está con centro en el origen y es horizontal, debo tener en cuenta las coordenadas del foco. ¿Listo? Recuerden que el foco, vamos a hacer la gráfica aquí de la elipse. Pongamos que ahí me quedó una elipse perfecta y que el centro coincide con el origen de coordenadas. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos en cuenta primero el centro, ya lo tenemos aquí, y ahora los focos. ¿Listo? Los focos, ¿sí?, es otro de los parámetros más importantes de la elipse. Entonces, dijimos que la distancia que hay del centro a cada uno de los focos recibe el nombre de C minúsculo. ¿Listo? Entonces, las coordenadas del foco y de F' en la elipse, en este caso horizontal, van a tener las siguientes coordenadas. Como siempre, primero va X y luego va Y, y estamos diciendo que la distancia que hay del centro al foco se llama C minúscula, entonces las coordenadas del foco van a ser C,0, porque está sobre el eje horizontal, y F', este sería F, y F' va a ser igual a menos C,0. ¿Listo? Entonces, esas coordenadas es importante que las tengamos en cuenta. La coordenada en este caso para Y siempre va a ser 0 porque está sobre el eje horizontal, en el caso de esta parábola horizontal. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya tenemos las coordenadas del foco. Listo. El primer foco tiene coordenadas C,0 y el segundo foco, que lo llamamos F', tiene coordenadas menos C,0.
0,0. Eso ya lo tenemos claro allí, listo. Entonces vamos ahora a la definición que necesitamos para llegar a la ecuación canónica. Entonces, cuando recordábamos la circunferencia, ¿verdad? Decíamos que cuando el centro estaba en el origen, decíamos que x cuadrado más y cuadrado era igual al radio al cuadrado, ¿verdad? Pero aquí ya no tenemos radio. Recuerden que ahora ese radio va cambiando a medida que va girando o digamos que a medida que se va traduciendo los puntos en la figura de la elipse. Entonces lo que vamos a hacer, como podemos observar en esta ilustración que está en el documento, ¿cierto? Cada vez que se va moviendo los puntos a través de la elipse, si ven la manito que yo estoy girando o que estoy tratando de que coincida con el borde de la elipse, a medida que yo me voy desplazando en la elipse, se va formando siempre un triángulo rectángulo entre los dos focos y el punto que yo esté ubicando sobre la elipse. O sea, siempre que yo estoy moviéndome a lo largo de la elipse, vamos a hacerla un poco más grande aquí. Siempre que yo me estoy moviendo a lo largo del borde de esa elipse, ¿sí? Siempre que yo estoy en cualquiera de los puntos de la elipse, ¿listo? Entonces, si este es el eje, ¿verdad? Entonces, aquí está uno de los focos y aquí está otro de los focos. Recuerden que estos deben estar a la misma distancia, obviamente, del centro, ¿verdad? Entonces, siempre que yo coloque cualquier punto sobre el límite de esa figura que es la elipse, pongamos este puntico que está aquí, que va a tener coordenadas cualquiera x, y, no pueden ser 0 porque están fuera del origen, ¿verdad? Cualquiera. Siempre se va a formar un triángulo rectángulo en este caso. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Siempre en este caso, perdón, un triángulo rectángulo se va a formar un triángulo, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Teniendo en cuenta eso que estamos realizando allí, si nosotros colocamos solamente hasta esta partecita que está aquí, que sería el eje, ¿cierto? El eje Y, aquí sí se nos va a formar un triángulo rectángulo, que es el que le estoy pintando de rojo. Si están observando que allí se forma un triángulo rectángulo entre el foco, la línea punteada que si la extendemos llegamos hasta el punto que estamos trabajando y el centro se forma un triángulo rectángulo. Ahora recordemos, la distancia que hay del centro al foco se llama C minúsculo, ¿cierto? La distancia que hay del centro al foco siempre recibe el nombre de C minúscula en este caso. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos traducir la distancia entre esos puntos de la siguiente manera. Cualquier punto, la longitud que va a tener esta línea de esta aquí, ¿cierto? Siempre la podemos calcular la distancia entre P y cualquiera de los focos sacando la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿De qué? De la diferencia de esas coordenadas elevadas al cuadrado, que es la fórmula de la distancia entre dos puntos que hemos calculado siempre. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si nosotros cogemos cualquiera de los focos, vamos a tener esta expresión que podemos observar aquí. ¿Sí? Entonces, la distancia que nos está traduciendo la suma, ¿cierto? De estas dos distancias, o sea, desde P al foco 1 más desde P al foco 2, esa distancia siempre tiene que ser constante. Es lo que nos decía la fórmula, ¿cierto? De la fórmula no, lo que nos decía la definición de la elipse. Lo que nos dice la definición de la elipse es que la suma de esta distancia de aquí a aquí y de aquí a acá siempre debe ser constante. ¿Listo? Y esa suma va a ser igual a 2A. Entonces, cuando yo tenga la suma, vamos a tratar de hacerlo aquí. Estoy subrayando esta línea de aquí con esta línea de acá. ¿Sí? Siempre que yo haga la suma de esas dos distancias, me tiene que dar 2 veces más. ¿Y quién dijimos que era? ¿Quién dijimos que era la longitud que hay de dónde? Del centro hasta el borde. Recordemos, o hasta, digamos que hasta el vértice mayor. Aquí, esto se llama A. Entonces, siempre que yo realice la suma de estas dos longitudes, va a tener como resultado 2 veces esta longitud de aquí. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, ahora nosotros podemos hacer un triángulo rectángulo. ¿Con quién?
con la longitud que hay aquí, que se llama A, ¿cierto? Vamos a traducir este triangulito que se formó acá, lo voy a sacar acá. ¿Listo? Ese triángulo, ¿quién va a ser? La parte inferior es la que se llama A, ¿verdad? La parte vertical, ¿quién sería la parte vertical de este triángulo? La parte vertical de este triángulo sería C. Y por ende, la hipotenusa de este, en este caso, sería B minúsculo. Entonces, al tener esto podemos traducirlo, ¿cierto? Lo podemos traducir como ya si es un triángulo rectángulo, podemos usar teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, aplicando teorema de Pitágoras, ya podemos responder cuál sería el valor de esa longitud B, que es lo que nosotros generalmente vamos a buscar. Y este sería B, y este sería C, que es la que estamos buscando. Entonces, esta longitud, para calcular cualquiera de esas longitudes, podemos usar el teorema de Pitágoras. Entonces, la longitud B, que es esta línea que estaba aquí, ¿cierto? Esta que está aquí, que yo la pasé para acá, es la longitud que hay del centro al vértice menor. Entonces, es lo que llamamos semieje menor. Entonces, eso para que nosotros vayamos entendiendo de dónde sale la ecuación canónica. Entonces, finalmente, después de estos procedimientos, podemos deducir, ¿sí?, que la distancia que hay de aquí a aquí sumándola siempre va a ser constante. Nos va a traducir este triángulo rectángulo y finalmente nos va a llevar a la ecuación canónica, que es lo que a nosotros nos interesa. No vamos a enfocarnos ahora en comprobar de dónde sale, que sí se los voy a mandar unos documentos, sino que simplemente nosotros podemos expresar la ecuación canónica de la parábola de la siguiente manera. X cuadrado, Y cuadrado, hasta aquí se parecería a la ecuación de la circunferencia. Pero esta suma la vamos a dividir. La de la X, en este caso, va a ser sobre A cuadrado y la de Y va a ser sobre B cuadrado. Y esto siempre debe ser igual a la unidad. Entonces, esta ecuación canónica se cumple cuando la elipse tenga centro en el origen. ¿Listo? Y en este caso estamos hablando de la elipse horizontal. Entonces, ¿por qué hay que enfatizar en esto? Porque si la elipse no es horizontal, entonces ya estos dos valores que están aquí van a cambiar. Entonces aquí iría A y aquí iría B. Entonces ya eso lo vamos a ver en una especificación más adelante. Entonces, ahora veamos en general. Esta es cuando la elipse tiene centro en el origen. Ahora veamos cuál es la diferencia cuando la elipse no tiene centro en el origen, sino que está más a la derecha o más a la izquierda, más arriba o más abajo. Entonces aquí nos vamos a llevar a esos conocimientos que trabajamos en la circunferencia, que es homólogo. ¿Listo? Entonces, cuando, voy a borrar esta que está aquí, cuando la elipse no tiene centro en el origen, sino que está fuera del origen del plano cartesiano, supongamos, vamos a ponerla más a la derecha, tal como aparece en el documento, para que sea más fácil de identificar. Este sería el centro del plano cartesiano y supongamos que tenemos la elipse aquí. Es un poco raro. Ahora sí quedó mejor. Entonces, si esta es la elipse, miren que está fuera del origen de coordenadas. Entonces, el centro lo vamos a llamar parecido cuando estábamos trabajando la circunferencia. Recuerden que el centro de la circunferencia lo llamamos H, K. Aquí vamos a hacer lo mismo. Como ahora está fuera del origen, el centro lo vamos a llamar H, K. El centro de la hipérbol, de la elipse, la vamos a llamar H, K. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto, ahora vamos a hacer un eje imaginario, ¿sí? En la parábola vamos a hacer un eje imaginario, ¿sí? Para poder calcular aquí el centro y los focos. Este sería F y este sería F', ¿cierto? Entonces, como ahora el vértice, ¿sí?, que es el punto central de de esta elipse, ¿verdad? El punto central, y aquí vamos a tener los vértices.
que son en este caso, nos vamos a concentrar obviamente en los mayores, o sea, en los que están más lejanos del centro. Entonces, estos vértices van a tener esa coordenada, ¿cierto? Rodada del centro. Aquí ya no va a ser, aquí va a ser H, K, que es el centro. Y aquí cada uno de estos vértices ya no va a estar ni sobre el eje X, y en el caso de que esté girada, no van a estar sobre el eje Y. Entonces van a tener unas coordenadas, en este caso podrían ser, por ejemplo, aquí X, ¿verdad? Una coordenada X, coma, y la coordenada Y, ¿cierto? Va a ser la distancia que hay desde, obviamente, el origen de coordenadas, desde el eje X hasta la altura que tiene ese vértice. Pero nosotros la vamos a representar, y ya sabemos que de aquí a aquí se llama H, y que de aquí a, perdón, de aquí a aquí se llama H, y de aquí a aquí se llama K, entonces digamos que en este caso, este vértice va a ser de coordenadas H, K más la longitud que está rodada, ¿cierto? Y esa longitud que está rodada es la que llamamos A, que sería A más K. Igualmente, el que está a la izquierda, ¿sí? La coordenada que va a tener aquí sería H, A menos K. Eso es importante que nosotros lo conozcamos cuando estemos trabajando una elipse que está fuera del origen de coordenadas, que el centro está fuera del origen de coordenadas. ¿Y cómo va a ser finalmente la ecuación canónica en este caso? ¿Cómo se va a ver afectada? Aquí está con centro en el origen, la tengo resaltada en rojo, y ahora acá con negro voy a escribir la que no tiene centro en el origen. ¿Cuál va a ser la variación? Hombre, que la coordenada en X le vamos a restar ese movimiento que ha tenido en forma horizontal que llamamos H, lo elevamos al cuadrado, más la coordenada Y, le vamos a restar ese movimiento que ha tenido de forma vertical, que es el que se llama acá, le elevamos al cuadrado. Y nuevamente acá abajo va a aparecer la longitud que hay horizontalmente, que la llamamos A, y la longitud que hay verticalmente, que se llama B. Entonces, estas dos ecuaciones las tenemos que tener pendientes para sacar la ecuación canónica de la elipse. Entonces, si nosotros ya tenemos, digamos que propiamente dentro de nuestros conocimientos lo que tiene que ver con la circunferencia, ¿cuál es la variación que existe en la elipse? Los denominadores. Miren que aquí lo dividimos entre a cuadrado y entre b cuadrado. Nuevamente, ¿quién es a y quién es b? A es la distancia que hay del centro al eje mayor, al vértice mayor, perdón, y b es la longitud que hay del centro al vértice menor o al covértice. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora van a aparecer estos denominadores y, perdón, aquí me faltó igualarlo nuevamente a la unidad. Esa es la variación que va a tener la elipse con centro en el origen y la elipse fuera del origen. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿qué otra observación debemos tener en cuenta? Miren lo que dice aquí. La dirección del eje focal está indicada para el término que tiene mayor denominador. O sea, A en este caso tiene que ser mayor que B. Listo. Si A no es mayor que B, no estaría hablando de una parábola, perdón, de una elipse horizontal. Si la elipse fuera con eje vertical, ¿cierto? Si su eje focal fuera vertical, entonces sería el contrario. Quien estaría a cuadrado estaría debajo de la coordenada vertical y b cuadrado estaría debajo de la coordenada horizontal. Resumido, aquí lo tenemos en el documento. Entonces, análogamente, cuando la elipse está vertical, ¿sí? Su eje focal es vertical, miren la diferencia que tenemos aquí. Entonces, miren que ahora a cuadrado está debajo de la coordenada vertical y b cuadrado está debajo de la coordenada horizontal. Es lo único que varía cuando la elipse está horizontal a cuando está vertical. Pero si usted no lo tiene en cuenta, vamos a tener dificultades en la solución de los problemas. Entonces, esto es importante y por eso se lo recalco aquí. Otro concepto que debemos tener en cuenta para denotar una elipse es la excentricidad. Entonces, uno de ustedes, por favor, va a leer el concepto de la excentricidad y luego lo vamos a traducir aquí. Entonces, uno de ustedes, no sé si Jairi me colabora con el concepto de excentricidad, por favor. Un momento. La excentricidad de una elipse determina la forma de esta curva. La razón constante
E es igual a C sobre A, indica que tan abierta o cerrada es la elipse. Si es igual a 0 y A permanece constante, entonces C es igual a 0. Y como B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado, y B al cuadrado es igual a al cuadrado, B es igual a A. Esto indica que los dos focos coinciden con el centro de la elipse y la ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Se convierte en la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio, radio es igual a A. O sea, x al cuadrado es igual a al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a Pausa, al pausa, cuadrado. Yairi, pausa. Pausa porque después nos Ah, vamos a enredar ahí. Entonces, ok. traducción de lo que ha leído nuestra compañera ahora. La excentricidad, ¿qué es? Como definición, ¿qué es la excentricidad? Es lo que determina qué tan abierta, o sea, qué tan estirada es la elipse. Si no existiera la excentricidad, o si la excentricidad fuera igual a cero, que es lo que nos está leyendo nuestra compañera, entonces esa elipse se convirtiera en una circunferencia. ¿Listo? Entonces, la excentricidad es ese parámetro que hace que se estire la elipse, ¿cierto? O que se alargue, ya sea horizontal o verticalmente, para que ésta se diferencie de la circunferencia. Entonces, cuando la excentricidad es cero, ¿cierto? Entonces, sé que la longitud, ¿cierto? Que la longitud que hay del centro al foco sería igual a cero. O sea, no habría distancia del centro al foco. Y si no hay distancia del cero al foco, esta se comenzaría a achatar y se convertiría en una circunferencia. Y lo traducen después en la ecuación. Entonces, A, ¿y qué es A? La distancia nuevamente que hay de dónde? Del centro hasta dónde? Hasta el vértice mayor, o sea, hasta el vértice que está más lejano, sería igual a R. Y cuando hablamos de R, estamos hablando de una circunferencia. Entonces, la ecuación de la elipse se convertiría en la ecuación de la circunferencia. Eso es lo que nos está diciendo el texto hasta lo que ha leído nuestra compañera. Entonces, a medida que la excentricidad comienza a crecer, o sea, que se hace más grande, entonces la elipse se comienza a estirar, se comienza a alargar. Y a medida que la excentricidad se hace más pequeña, la elipse se comienza más a parecer a una circunferencia. Listo. Eso es lo que traduce esta definición de excentricidad que está aquí. De cómo hallamos la excentricidad dividiendo los dos parámetros, C entre A. ¿Qué es C? Nuevamente hay que tener claro que C es la longitud en el triángulo rectángulo que dibujamos que corresponde a la hipotenusa. Entonces van a haber ejercicios donde me van a pedir la excentricidad y debemos tener claro que la excentricidad es qué tan abierta o cerrada está la elipse. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo la longitud de esta diagonal entre la longitud que hay del centro hasta el vértice. Tengamos en cuenta que vértice es el que está más lejos del centro. Los que están más cerca se llaman covértices. Listo. Entonces tengamos en cuenta eso. A es la distancia que hay del centro al vértice. Y C es la diagonal que se forma en el triángulo rectángulo entre el covértice y el vértice. De esa línea es la que llamamos C minúsculo. De cuando vayamos a calcular la excentricidad necesitamos la longitud de C y la longitud de A. Hacemos esa división y nos debe dar un número que debe estar entre 0 y 1. Ojo, eso es importante. La excentricidad debe ser un número que debe estar entre 0 y 1. Si la excentricidad le da un número mayor a 1, quiere decir que ya esa elipse se ha roto, ya no puede ser una elipse. Entonces, la longitud o la razón que debe existir entre la hipotenusa y ese cateto siempre debe ser un número entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando estemos calculando la excentricidad. Entonces, vamos a ver un ejemplo de todo esto que hemos hablado. Vamos a ver un ejemplo dependiendo de varios datos que nos van a dar los ejercicios. Entonces, dependiendo de los datos que nos dé el ejercicio, mi recomendación siempre, ¿sí? Es que usted se haga una imagen de cómo es la elipse. ¿Listo? ¿Cómo es la elipse? Primero debo saber si esa elipse es horizontal o si es vertical, para después poder tratar de hallar la ecuación. Entonces, si yo de entrada no puedo identificar si la elipse es horizontal o es vertical, voy a tener dificultades. ¿Y eso quién me lo va a decir? Los datos que me están dando el problema. Entonces, tengo que saber que las coordenadas siempre se dan primero X y después Y. Al yo saber eso,
al leer los datos que me da problema, enseguida voy a poder deducir si la elipse es horizontal o si es vertical. ¿Listo? Entonces, hasta aquí voy a borrar, voy a copiar nuevamente el machete acá arriba para que no se me olvide las fórmulas o la expresión de la ecuación de la elipse. Entonces voy a escribirla por acá. X menos H al cuadrado sobre A cuadrado más, ¿cierto? Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado, que debe ser igual a 1. Y la otra ecuación, que es cuando la elipse tiene centro en el origen, es más fácil. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado, siempre debe ser igual a 1. ¿Listo? Ya tengo mi machete escrito por acá en la parte superior del tablero. Vamos a resolver el primer ejercicio análogamente como nos lo va haciendo el documento, para que cuando usted lo esté leyendo allá en su casa para hacer el taller, Nico, le voy a ver este ejemplo, vaya entendiendo el paso a paso de qué se está haciendo allí, cómo lo están realizando. ¿Listo? Entonces miren los datos que nos da el problema. Vamos a obtener la ecuación de la elipse y nos dan tres datos. Nos dan los dos focos y nos dan la longitud del eje mayor. ¿Listo? Vamos a ir traduciendo eso. Entonces vamos a anotar los datos. Primer dato que nos dan. ¿Listo? Primer dato que nos da el ejercicio. Nos da el foco, las coordenadas del foco, que son 5,0 y f' menos 5,0. Y nos dan la longitud del eje mayor. Entonces, yo quiero que miremos en el documento quién es el eje mayor. ¿Quién es el eje mayor? ¿Listo? Dentro de las definiciones que vimos, ¿quién es el eje mayor? Nosotros lo vamos a identificar aquí. Eje mayor. ¿Qué dice? Dice que es el eje mayor. La distancia que hay del centro a cualquiera de los vértices recibe el nombre de semieje mayor. ¿Listo? Entonces, como el semieje del centro al vértice, entonces el eje mayor es todo, o sea, la distancia que hay desde un vértice hasta el otro. Entonces, la longitud que me están dando allí, ¿listo? No sé si alcanzamos a ver lo que estoy escribiendo. La longitud que me están dando es 2 veces el semieje mayor que se llama A. Entonces lo que me están dando es 2A. Y el ejercicio me está diciendo que esa longitud tiene un valor de 12. Esos son los datos que me dan problemas. Listo. Voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes vean más claro el tablero. ¿Listo? Aquí está. Listo. Listo. Ahí creo que se ve bien, ¿verdad? Entonces ya tenemos los datos. Nos dan los dos focos, las coordenadas de los focos, y me están diciendo que 2A es igual a 12. Listo. ¿Cómo vamos a identificar si es una elipse horizontal o es una elipse vertical? Por la coordenada de los focos. Recuerden que esto siempre es X, Y, X, Y, ¿cierto? Entonces, si me están dando que X vale 5 en el foco y Y vale 0, entonces esta elipse es una elipse horizontal. ¿Listo? Entonces, si yo me hago una imagen, un bosquejo, ya yo sé que los focos van a estar aquí y acá. ¿Listo? Y como los focos tienen coordenada 5,0, o sea, aquí está el 5 y aquí está el menos 5, es una elipse con centro en el origen. ¿Listo? Entonces, ya yo sé que la elipse tiene más o menos esta forma. Solamente entendiendo las coordenadas del foco. ¿Listo? Entonces, ya sé que es una elipse que tiene centro en el origen, ¿verdad? Y que la longitud que hay desde un eje, desde un vértice al otro, vale 12. Entonces, como ya conozco la longitud que hay de un vértice a otro, que es 12, simplemente voy a calcular la mitad de esa longitud para saber cuánto vale este pedacito de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces, si digo, perdón, aquí tuve un error en el dibujo de la elipse, porque esto serían los vértices, los focos estarían un poquitico más acá. Este sería F' y este sería F. ¿Listo? Entonces ya tengo esta longitud, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, que es igual a 12. Entonces, si del vértice al otro hay 12, obviamente del centro a un vértice va a haber 6, ¿verdad?
Entonces ya yo tengo la longitud de A. A es igual a 6. ¿Listo? Entonces, como ya tengo que la longitud de A es igual a 6, ¿sí? Ya puedo encontrar puedo encontrar el valor de B. ¿Y por qué puedo encontrar el valor de B? Porque si ya tengo A, ¿cierto? Y yo sé por la fórmula, nuevamente les voy a compartir la pantalla para que vayamos haciendo la relación enseguida. Aquí puedo ver que el centro obviamente es el eje de coordenadas y además sé que 2C es la distancia que tiene los focos. La distancia que hay de un foco a otro se llama C, ¿verdad? Del centro del foco se llama C. Entonces, viendo acá nuevamente, ¿sí? Ya yo sé que la longitud que hay del centro del foco, que es esta línea que estoy dibujando de rojo, se llama C minúsculo. En este caso es igual a 5, ¿verdad? Entonces yo vengo acá y digo, bueno, ya sé que C vale 5. ¿Listo? Entonces ya tengo A, ya tengo C. ¿Qué me hace falta calcular para la fórmula? Me hace falta calcular B minúscula. Entonces la fórmula nos dice, ¿cierto? Que B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C cuadrado. ¿Cierto? Por el teorema de Pitágoras, que ya lo conocemos despejado en el documento. Entonces, calculamos la longitud de B para luego reemplazar en la fórmula. Les digo, B cuadrado es igual, ¿cuánto vale A? 6 al cuadrado menos C, que vale 5 al cuadrado. Les digo, B cuadrado es igual a 36 menos 25. ¿Listo? Entonces, B cuadrado va a ser igual 36 menos 25, 11, ¿cierto? Sacamos raíz cuadrada y entonces B es igual a la raíz de 11. ¿Listo? Ya usted, pues, lo puede dejar así o, si usted quiere, lo escribe en decimales. Pues podemos decir que es aproximadamente 3,3, ¿cierto? Usted hace en su calculador la raíz cuadrada de 11, aproximadamente 3,3. Entonces, ya tengo A, ya tengo B, ¿cierto? Ya puedo utilizar la fórmula y digo ahora, x al cuadrado sobre a cuadrado, ¿cuánto vale A? 6. Lo elevamos al cuadrado, 36. Más y cuadrado sobre b cuadrado, que dijimos que vale 3,3 al elevarlo, ¿cierto? Al cuadrado me da me da 11, ¿verdad? De sobre 11. Y esto siempre va a ser igual a 1. Y de esta manera, voy a tener finalmente la ecuación de esta elipse que ya me dieron los focos y la longitud de el lado mayor. Entonces, hasta aquí, miren que no es tan difícil con respecto a la circunferencia, que es lo único que ahora tengo que calcular estos parámetros que son los que van a ir como denominadores en la ecuación de la elipse. Preguntas hasta allí, ese ejercicio sencillo, complicado. ¿Qué me dicen? ¿Cómo les pareció este ejercicio? Miren que lo único que hay que tener en cuenta es que ahora aparecen estos parámetros para después colocarlos en los denominadores. Ojo, esto es cuando la elipse tiene centro en el origen. Entonces, lo primero que hay que identificar es que estos focos, ¿cierto? Están sobre el eje X. Y como están sobre el eje X, entonces es una parábola horizontal. Y como es una parábola horizontal, está en la fórmula, ¿cierto? Y tengo que calcular A cuadrado y B cuadrado. ¿Qué nos dio el problema?